Mi día favorito de la semana, el reset de abismo. Desde que dije que los abismos son casualines, hay gente que se ha enfadado, pero con el tiempo, como suele ocurrir normalmente, me dio la razón y cada día le suele costar más el abismo a la gente que antes se lo pasaba sin ningún esfuerzo o que se consideraba de alguna forma que no se esforzaba demasiado en el meta y metía ahí chingaderas al azar en el abismo. Esta vez, de nuevo, va a poner a prueba vuestras cuentas, vuestro conocimiento, va a traernos mecánicas cerradas para que la gente diga ¡no! Y además, el daño de Stellar Conduct, sabéis que a día de hoy, si no tienes Sandrone en tu cuenta, no existe, porque no hay ningún personaje free to play que pueda meter el campo, salvo en la 7.0, que el viajero nos traiga literalmente el campo, y eso significa que para muchos de vosotros, que igual la cuenta no esté tan bien y no hayáis sacado a Sandrone, quizás hay que esperarse hasta el siguiente 16 que resetee a que salga Sniesnaya y que con el viajero crío os paséis el abismo. Es de los primeros abismos y quizá para muchas cuentas hasta que no salga la nueva nación no vais a poder hacerlo, pero para los que sí y para los que quieren los retos y pasárselos sin el viajero crío, os traigo como siempre la pedazo de guía increíble para que os paséis bien facilito el abismo y dejadme en los comentarios cuántas estrellas tenéis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal free to play, es decir, like, puntitos del hype, comentario para el algoritmo, suscribirse con campanita y todo lo demás, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar detrás de la pantalla. Bienvenidos invitados a los streams que estamos de extensible y ya está subiendo el contador, vamos a superar la hazaña de 1 año y 3 meses del anterior extensible y vamos con la guía del abismo y dejadme en los comentarios si os gustan las intros más cortas, es decir, la parte del dar like y que gracias por estar ahí, que aprovechen si están comiendo. Pues bien, vamos a lo obvio, que ya sabe mucha gente. Si nos vamos a los bufos, dice, primera mitad, 200% de daño de superconductor y 75% de Stellar Conduct. Esto beneficia al equipo de Sandrone y te están pidiendo un equipo de Sandrone en la primera mitad para quien la haya sacado. Segunda mitad, 200% de electrocargado normal y 75% de electrocargado lunar. Te están pidiendo el equipo de Flints porque Columbina viene en el banner y aparte algún electrocargado Nubilet y demás. Son los equipos Prime, obviamente. Ahora, ¿qué mecánicas cerradas te está pidiendo el abismo que son interesantes? Pues son varias, porque aparte del cactus el Togemon que ya conocéis, está el dragón aciago eterno que para tirar las alas necesitas arquero o algunas cosas más que ahora comento. Y abajo hay un cazador de los páramos que son los que tienen mucha vida a pesar de ser enemigos normales y tienes que llenar la barra gris con reacciones lunares. Entonces, ahora sabemos qué te está pidiendo realmente. Y lo que sí os voy a comentar es que es más versátil de lo que pensamos y se puede jugar muchas cosas distintas por las mecánicas. Entonces, 12-1, primera mitad. 5 enemigos. Nos van a aparecer 5 manifestaciones Guayop de las de Electro, es decir, que su resistencia a Electro está aumentada para que si juegas un equipo de superconductor o juegues un equipo de superconductor pero con un carry crío, Sandrone. Si vas a querer jugar arriba cualquier carry electro, no lo juegues, el carry electro va abajo, que para algo te están pidiendo reacción general electrocargado y reacción concreta, reacciones lunares. Entonces, arriba tienen que ser carry crío o Mawika. Aún así, alguna sobrecarga de Varesa no viene mal y alguna cosa más, aunque os he dicho lo del carry electro. ¿Por qué no viene mal? Porque sí te están pidiendo en el segundo boss electro y te están pidiendo muchas mecánicas y al final está la famosa bola, que la realidad es que literalmente fuera de la conflagración que tiene demasiada vida, sabéis que se puede derrotar incluso con Mawika. En cuanto le bajéis el escudo, que el escudo con superconductores baja muy rápido, o las 4 bolas, al igual que como expliqué en el vídeo de la conflagración, ahora entro más en profundidad, el bicho una vez se le baja el escudo, que en el abismo es fácil bajárselo, le metís un derretido con la ulti de Mawika y estalla. Así que ahora hablamos de las combinaciones. Cuestión, 12-1. 4 Guayops una detrás de otra. La mecánica es que a los segundos de spawnear se pone un escudo. Ese escudo es blanco, es decir, se golpea con cualquier cosa. Te roba las ultimates y entonces el escudo solo se puede bajar con daño elemental de personajes que golpeen daño elemental sin depender de sus ultimates. Ejemplos, Nubilet, Arlequino, Mawika, Clorinde con su habilidad elemental, Varesa con los sentones. Eso sí, como son todos electro, tienen resistencia a electro. Y una vez le bajas el escudo blanco, te da energía para restaurar las ultis. ¿Qué personaje se los baja volando literalmente por la reaplicación elemental? Sandrone. Y Sandrone no depende de la ulti
para imbuirse y pegar elemento. Así que las Wayobs son relativamente sencillas, pero tienen mucha vida y salen en 2 waves de 2 Wayobs. Si podéis hacer daño en área a las 2 está bien, pero a la que tengáis un personaje que solo golpea una de las Wayobs, estilo Arlequino que solo golpea una de las 2, quizás se empiezan a complicar. Luego, el sucesor Noche Escarcha, el caballo electro de estos de Notcry. Estos caballos, recordad que tienen cierta mecánica porque son como el boss este que es el unicornio, no, el Pegaso de las alas, el boss, que hay que reaplicarle y bajarle una barra, pero con el elemento que le bajas la barra se vuelve inmune. Pues este tiene una mecánica parecida pero en chiquito. Tiene una barra, en este caso, de su elemento, que es electro. Y cuando le reaplicas suficiente daño de ese elemento electro, se llena la barra y entonces se le bajan las resistencias y puedes empezar a pegarle normal. ¿Por qué es esto? Te están poniendo un piso donde hay resistencia electro y al mismo tiempo un bicho que tienes que pegarle electro para poder pegarle. Es para que juegues un equipo de personajes que tengan reacción con el superconductor, pero que el carry sea crío para cerrarte a Sandrone. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que realmente si tenéis a Mabuika se puede jugar Mabuika sobrecarga, carry piro, pero con sub DPS y soportes fuera del campo electros y sobre todo electro arquero, que sería una Fischl para todo el mundo, un sobrecarga de Chevreuse Fischl Mabuika o incluso una Yae Miko, porque reaplica muy bien y la han bufado, y aparte Yae Miko tiene una mecánica muy buena para la sala 2 primera mitad. Así que 12-1 primera mitad es esto, 12-1 segunda mitad. El Oni que ya conocéis. Además, primero aparece el Oni y luego el cazador de los páramos. Solo hay 2 enemigos. El Oni, voy a comentaros en resumen, pero ya conocéis lo que pasa. El problema del Oni es, número 1, que tiene algunos golpes que one-shotea, se pueden esquivar dasheando al timing perfecto, y número 2, que tiene fases de inmunidad y que se empieza a mover en el campo, que es un poco molesto. Pero el nivel de poder y la vida total del Oni en comparación a la evolución del juego y los equipos actuales es algo baja, con lo cual quizá lo bajéis bastante rápido. Y por último, el cazador de los páramos. El cazador de los páramos tiene golpes que también one-shotean, no es un boss, se puede permafrostear, se puede congelar, y la cuestión es que tiene la segunda barra gris que va a caer mucho más rápido si le vais a pegar con un equipo de reacciones lunares. Realmente mi recomendación es que juguéis electrocargado abajo, como mínimo, si tenéis una Columbina que ya habéis sacado anteriormente, una Inefa, armar un equipo alrededor de Columbina o Inefa, porque se va a facilitar muchísimo el jugar la segunda mitad. Y para que la barra gris se suba, tiene que haber 2 personajes de Notcry mínimo. Aino, si no recuerdo mal, sí cuenta como uno de Notcry y sí hace que la barra empiece a bajar. Así que sí que te están pidiendo reacciones lunares abajo, electrocargado, así que electrocargado lunar. Pero ahora vemos alternativas porque, por ejemplo, Skirk es un personaje que no está mal, pero cuando llegues al señor este, al Togemon, o le metes mucho electro o le metes mucho hidro, pero le metes electrocargado para bajar los sombreros, o directamente no le bajas. Así que al señor Togemon, recordad, hay que terminar de bajárselo con electrocargado, por eso es que sí es cerrado. 12-2. Primera mitad, te salen 2 dragones de las ruinas, se mueven un poco y a veces no se juntan. Más o menos son a día de hoy más sencillos que en su momento, tienen una vida relativamente alta, pero la realidad de estos dragones es que simplemente es hacerte perder tiempo antes del dragón aciago eterno. Dragón aciago eterno, 2 mecánicas. Mecánica número 1, se levanta y tienes que pegar las alas para que caiga y se quede stuneado con un arquero. Mecánica número 2, si se alarga la pelea, hay un punto en el que el elemento que le has ido pegando lo absorbe y gana resistencias a ese elemento, se vuelve inmune en algunos casos. Hasta que vuelve a subir, le pegáis en las alas y vuelve a caer. ¿Dónde está el truco? Que personajes como Sandrone o como Yae Miko pueden golpear en las alas sin necesidad de un arquero, pero para los nuevos, si jugáis, como he dicho, un sobrecarga de Mabuika Fischl Chevreuse, ya con Fischl tenéis arco y vais a poder pegarle en las alas. Así que el dragón aciago eterno, pues se nota que listo los de Hoyoverse, que te están obligando a jugar Yae Miko y Sandrone, pero para quien no, pues eso, una Fischl, un electro arriba para jugar sobrecarga, te está exigiendo mucho electro si os fijáis el abismo y listo. Segunda mitad, vaya. Otra vez te exigen electro, aunque aparezca en ese orden, que aparecen los hongos y luego el espantahongo pluma verde, el pollo verde, el chocobo verde. La realidad es que, si no recuerdo mal, sale primero el chocobo verde. El chocobo verde tiene una sola mecánica. Si tú le metes full electro y le llenas la barra, resulta que empieza a volverse loco y hace 2 fases. Según la posición que tú tengas, hace una fase u otra. Esto es muy importante. Fase que sí te conviene. Empieza a pegar y se cae al suelo automáticamente y le vas a poder golpear con resistencias bajadas y le vas a destruir la vida.
¿Qué es la ventaja? Que te está pidiendo Electro y estamos hablando de que electrocargado es lo que necesitas. El electrocargado hace más multihits Electro, con lo cual es perfecto el electrocargado para bajarte al espantahongo pluma verde. ¿Qué ocurre? Que es la segunda fase, la mala. La mala es que si en vez de estar posicionado, ahora lo explico más precisamente, pero si en vez de estar posicionado justo delante, a la altura de su pecho, estás en un lateral del pollo, lo que va a empezar a hacer el pollo es la de correr 2 veces a través de la sala. Eso es molesto porque A, pega mucho cuando hace eso, B, se mueve y te hace perder el tiempo porque pierdes muchos segundos cuando hace eso. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Hay que, cuando ya le habéis llenado la barra Electro, hay que ponerse exactamente como cara a cara mirándole a los ojos a la altura de su pecho y va a hacer la de caerse. Y hay que llevar mucho Electro. Y luego cuando te bajas al pollo, que yo lo considero relativamente sencillo, es cuando salen y spawnean el resto de hongos. Si no recuerdo mal, son como varias oleadas de 2 o 3 hongos y creo que llegan a haber 4 o 5 hongos más. Los hongos del final se empiezan a mover si no los bajas rápido, son un pelín molestos, pero cuando juegas electrocargado sueles jugar un Anemo, como Sacarosa o como Kazuha, que los junta. Así que, como mínimo Sacarosa, os voy a recomendar que sí que jueguéis una Sacarosa para que el electrocargado y los daños se repartan bien entre los enemigos, se junten y que no os quedéis sin tiempo si acaso por la cantidad tan grande de vida igual están tardando en desaparecer, pero aparecen después del pollo. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Sala 3. Primera mitad. La bola del mundial, la pelota de fútbol del mundial que está en el teatro, en la conflagración y en el abismo. ¿Por qué? Porque es el boss favorito de Anoverso, porque es el boss que te intenta obligar a jugar Sandrone. Mecánica natural del boss: con superconductor le bajas muy bien el escudo, reaplicación de electro y crío, y además las bolas que salen con Sandrone es fácil meter a la bola y además a la bolita de atrás, que son 4 bolitas. Las bolitas de atrás, como os expliqué, si se congelan y luego se dan con Piro, con mandoble o se le hace superconductor, estallan de un solo hit. Es decir, que de nuevo, un equipo con algún crío que congele las bolas con escudo hidro y luego le metas con algún electro como Yaemiko, como Inefa, como Fischl, como cualquier electro que golpee más o menos de lejos, las bolas hacen pa y caen una detrás de otra. Un equipo de Skirk con una Fischl se puede bajar todo esto, porque ahora hablo de los equipos y de las mecánicas. De hecho, quizá los editores rescatan un gameplay de los streams donde mi cuenta free to play con un equipo de Skirk C0 Fischl me bajo la bola en la conflagración Estigia. Esta mecánica que estoy enseñando aquí, que estáis viendo, sirve para aplicar a esta bola jugando un equipo de Skirk con Fischl, porque el daño crío no está nerfeado en ningún caso y Fischl puede bajar el dragón hacia eterno en la primera mitad para quien no tenga un equipo de Sandrone. Es un equipo de superconductor de Skirk, Furina, Fischl y Scoffy, y tienes un superconductor, pero en realidad tienes un equipo de Skirk bastante poderoso. Y este señor, al final, a la que consigáis romper las bolas, porque si lo congeláis las 4 bolas de alrededor y le metéis con Piro, como Mabuika, también se le rompen las 4 bolas, y al final a él, si le metéis reaplicación de electrocrío, también baja, al punto en el que si le rompéis el escudo, como expliqué al principio, si le aplicáis crío y le derretís, porque él luego se aplica de crío constantemente, si no recuerdo mal, o hidro, le vais a turbo estallar. ¿Qué significa esto? Que aparte de jugar Sandrone arriba, hay 2 equipos que os recomiendo que literalmente ya son antiguos, que son Mabuika, pero más en sobrecarga que en derretidos, o una combinación rara de Mabuika y Yansan con Citlali, donde aquí se va a poder jugar literalmente Yansan Citlali y tienes superconductor para bajar las 4 bolitas de detrás, o un equipo de Skirk con Fischl como cuarto slot, porque también aquí puedes jugar perfectamente la primera mitad del equipo de Fischl, aquí perfectamente porque con el arco
de Fischl te bajas al dragón hacia agua eterno y aquí con el equipo de Fischl Skirk te vas a reventar a la bola. Entonces, equipos de Skirk pero con Fischl de cuarto slot y equipos de Mabuika con Jansan de cuarto slot o Mabuika sobrecarga arriba vienen muy bien si no tienes Sandrone, o hay muchas más combinaciones porque si os fijáis, menos la reaplicación de Electro se puede luego llegar aquí, o incluso para la bola en la conflagración os recomendé un equipo de Flins pero metiendo una Scoffy o una Citlali, preferentemente Scoffy. ¿Qué pasa? Que un equipo de Flins es mejor abajo. Pues si alguno dice, señor de la pantalla, yo puedo jugar un equipo de Flins, Sinefa, Columbina y un crío, Scoffy, y abajo puedo jugar Nubilet electrocargado. Puedo jugar abajo Fischl, Nubilet, Furina y no sé qué vainas más. Pues entonces juégate 2 electrocargados y arriba el cuarto equipo que recomiendo es un Flins con un crío, y vais a ver cómo el equipo de Flins con un crío literalmente derrite la primera mitad. En la segunda mitad, ¿qué nos están pidiendo? 100% electrocargado con el Togemon, que no os he explicado la mecánica, pero ya sabéis, se le pega con el electrocargado, invoca 3 sombreros, hay que jugar. ¿A dónde está la bolita? Con los sombreros es fácil si lo seguís con la mirada y es el que tiene cara y a veces hace sonidos. Le pegáis electrocargado al sombrero, le llenáis las barras, le mete un golpe increíble a la vida y se queda stuneado cuando le pegáis suficiente electrocargado a los sombreros. Una vez está en la otra fase, pues le podéis pegar limpio, pero eso sí, te obliga a jugar electrocargado o electro, solo electro, pero mejor electrocargado porque los hidros al final te sobran. Y luego antes del Togemon sí que salen un par de soldados ictomisaurios de estos que se levantan. Si los bajáis rápido, creo que no vais ni a olerlos a los pobrecitos. Claro, ¿qué te está pidiendo la segunda mitad? A, reacción lunar por el cazador de los páramos. B, electrocargado. Significa un equipo mínimo de Flins o de Columbina que te activa el electrocargado con otro personaje de Notray que ahí no sí que cuenta, y que sea Columbina con otro personaje como Aino y al menos Electros. Es decir, pues yo que sé, si os gusta Clorinde, si os gusta, aunque os parezca raro, pues Sino, podéis jugar Sino arriba y abajo pues el Flins, cualquier cosa que sea combinar. Electrocargados, con carry, electro y mucho electro por el pollo, con cosas lunares para que baje este señor con reacciones lunares, es lo más fácil de la segunda mitad. Es la más cerrada, la segunda mitad. La primera es donde más combinaciones hay. Así que, poquito más. Esto es lo que hay. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. El 2 y 2 que estáis viendo de fondo, pues es arriba Sandrone Yaemiko, que es lo que te está pidiendo. Y abajo, Flins Columbina. Creo que estuve jugando la parte de abajo, pero creo que incluso Columbina y Nefa, la parte de abajo en solitario, se lo puede bajar. Y espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo y que sacáis las 2 estrellas del abismo. Pasarle este vídeo a tu amigo, el que no se pasa el abismo todavía. Cuidad mucho, tened muy buen día, no seáis mini y chaito.